2 de julio de 1943. Sicilia, sur de Italia. A 7.000 pies, un piloto alemán ve un escuadrón que viene del oeste. Cuando ve las colas pintadas de rojo sangre, sonríe. Son los pilotos negros, comenta en la radio, con desdén amortiguado por la estática. En la doctrina de la Luftwaffe, esto no era más que un experimento político estadounidense. Hombres inferiores en máquinas de segunda categoría. Subhumano, como lo clasificó la ciencia racial del Reich. Pero menos de 30 segundos después, el cadáver de su Focke-Wulf 190 se incendiaría, atravesando los cielos de Sicilia hasta chocar con un viñedo carbonizado. Esa risa, proveniente de la cabina alemana, estaba a punto de convertirse en silencio. El tipo de silencio que surge cuando la ideología se encuentra con la realidad y pierde. Porque lo que los nazis llamaron teatro racial estadounidense resultó ser la unidad de escolta más precisa, disciplinada y letal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este video reconstruye, con datos y hechos, cómo un escuadrón de hombres segregados, despreciados por los aliados y ridiculizados por el enemigo, impuso más de 100 muertes a la élite de la Luftwaffe. No fueron aceptados, eran temidos. Y el cielo de Europa nunca ha sido el mismo. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier discurso. Mientras que los grupos de escolta blancos perdieron un promedio de 46 bombarderos por misión, los llamados Red Tails, pilotos negros entrenados en bases segregadas, perdieron solo 27 durante toda la campaña. En el corazón del Reich, los cazas estadounidenses pilotados por hombres en los que el propio ejército dudaba en confiar, derribaron 3 aviones alemanes Me-262 en un solo día. Esto no fue un milagro. Era ingeniería, disciplina y doctrina aplicadas bajo constante desprecio. Y si valora este tipo de recuperación histórica, basada en documentos, datos y contextos reales, considere suscribirse y darle me gusta. Este gesto ayuda a este canal a seguir revelando lo que la historia casi ha olvidado. En 1941, cuando el comando de la Luftwaffe refinó su doctrina aérea para la campaña del norte de África, una directiva interna de inteligencia alemana circuló entre los oficiales de alto rango. Los pilotos estadounidenses negros eran considerados no entrenables para misiones de combate avanzadas, un reflejo directo de la teoría racial nazi que clasificaba a los afrodescendientes como mentalmente inferiores y emocionalmente inestables. La creencia no era retórica de propaganda, era doctrina operativa. Esta convicción contaminó la lectura estratégica de los generales, influyó en las decisiones logísticas e incluso dio forma a la formación de escuadrones. Los documentos del Oberkommando der Luftwaffe indican que, hasta 1943, los cazas aliados con diferentes patrones de pintura, incluidas las futuras colas rojas del Tuskegee, no tenían prioridad en los informes de reconocimiento, considerados unidades de apoyo simbólico, sin amenaza táctica. El prejuicio se había convertido en una herramienta de guerra. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la máquina industrial se movía con fuerza de avalancha. General Motors fabricó motores Allison a un promedio de 1 por hora. North American Aviation entregó P-51 Mustang en plazos que la industria alemana ni siquiera podía suministrar con aluminio. Por cada avión completo que produjo Alemania, Estados Unidos puso hasta 6 en el aire. En 1944, solo la planta de Willow Run en Michigan producía un bombardero B-24 cada 63 minutos. Y aquí está la pausa. Los planificadores alemanes ignoraron que la producción estadounidense de cazas era hasta 10 veces mayor que la suya. Si esta estadística te impresiona, déjala en los comentarios. La logística gana. Pero el error más grave no fue logístico, fue doctrinal. Al creer que los hombres negros eran incapaces de aprender navegación, cálculo de combustible, maniobras de buceo y tácticas de escolta, el Reich creó una brecha letal en sus planes de combate. Los pilotos alemanes no recibieron instrucciones específicas sobre el comportamiento de la 330 unidad de caza. No estudiaron sus tácticas. No supieron cómo reaccionar ante la disciplina inflexible de los Red Tails. El desprecio impidió la preparación. El error se volvería mortal. Benjamin O. Davis, Jr., el oficial al mando de la unidad, había estado aislado en West Point durante 4 años.
ignorado por todos los cadetes blancos fuera de servicio, pero había absorbido de la exclusión una disciplina que convertiría en doctrina. Sus hombres no perseguían victorias personales, bombarderos protegidos. Esta simple decisión, repetida obsesivamente en el entrenamiento, iba en contra del instinto de casi todos los escuadrones blancos, que rompían la formación para cazar objetivos fáciles. El resultado fue visible en los cielos de Italia, Francia y Alemania. Los bombarderos bajo la protección de los Red Tails llegaron más lejos, de manera más segura y regresaron en mayor número. La doctrina racial de Alemania ignoró variables elementales de la guerra moderna: tiempo, logística y persistencia. La Luftwaffe, presionada en múltiples frentes y con reservas técnicas cada vez más escasas, no estaba preparada para luchar contra un enemigo invisible para sus manuales. En un informe alemán confidencial de febrero de 1945, un piloto capturado informó: estos cazas de cola roja no se comportan como los demás, no se rompen, permanecen pegados a los bombarderos como sombras. El reconocimiento llegó demasiado tarde. Si bien los alemanes esperaban ver falta de preparación y vacilación, se encontraron con un muro volador. Y lo más irónico, construido por hombres que, en el propio ejército estadounidense, todavía eran tratados como soldados de segunda clase. Pero el precio de esta arrogancia aún no se había pagado. Llegaría semanas después, en los cielos de Sicilia, cuando la primera muerte de un piloto de la Luftwaffe, a manos de un Red Tail, obligaría al Reich a revisar sus informes. Y el impacto sería irreversible. El nacimiento del 99º Escuadrón de Caza no estuvo motivado por el honor, el patriotismo o la justicia. Fue un experimento. En 1941, presionada por líderes civiles, periódicos de la comunidad negra y el riesgo electoral en los estados del norte, la administración Roosevelt autorizó la creación de una unidad de entrenamiento para pilotos afroamericanos, bajo la justificación técnica de evaluar si los negros eran capaces de operar aviones de combate de manera efectiva. La base elegida, Tuskegee, Alabama, aislados, segregados y bajo vigilancia institucional. Pero fue allí, en el calor húmedo del sur y bajo el peso del desprecio federal, donde surgió la maquinaria que desmantelaría toda una doctrina racista. La estructura del Instituto Tuskegee, una vez centrada en la educación agrícola, se transformó en un complejo militar autosuficiente que consta de hangares, pistas de aterrizaje, viviendas y laboratorios. En su apogeo, operaron con 3 pistas simultáneas, simuladores de navegación Link Trainer y cientos de aviones primarios e intermedios, incluidos los Stearman PT-17, BT-13 y AT-6 Texans. El programa estaba separado de los blancos, pero mucho más riguroso. Mientras que un cadete blanco necesitaba alrededor de 200 horas de vuelo para graduarse, los pilotos de Tuskegee completaron hasta 300. Las tasas de fracaso alcanzaron el 60% frente al 40% de los centros convencionales. No había margen de error, demora o distracción. Era volar a la perfección, o ser descartado. La estructura académica también era superior. Además de las clases prácticas, los aviadores recibieron un entrenamiento intensivo en física aplicada, matemáticas de navegación, lectura de mapas complejos, meteorología y mecánica de motores. La duplicación de la carga de trabajo generó, irónicamente, el efecto contrario al deseado por sus detractores. El prejuicio, en lugar de limitar, se ha refinado. La disciplina forzada creó un cuerpo de élite, comandado por oficiales negros entrenados en las academias más duras, como Benjamin O. Davis Jr., que había sobrevivido al aislamiento social en West Point sin un solo resbalón. El 99º Escuadrón se convirtió en un reflejo directo de la presión sistémica estadounidense. Cada orden se ejecutó con absoluta precisión militar. Cada despegue, una prueba de excelencia. Cada aterrizaje, una afirmación de capacidad. Fuera de la base, el mundo todavía veía a esos hombres como temporales. Pero dentro de sus cabinas, volando tácticas en formación cerrada bajo un calor extremo y reglas inflexibles, se prepararon para lo que estaba por venir. Una guerra real. Los ingenieros y mecánicos de la base también eran negros, muchos entrenados en escuelas técnicas del norte. Con acceso limitado a piezas de repuesto, desarrollaron habilidades de mantenimiento e improvisación que más tarde mantendrían a los Mustang de la 332A en el aire, mientras otras unidades esperaban piezas en depósitos europeos.
Una estadística interna de la época revela, durante la segunda mitad de 1943, la tasa de disponibilidad de aviones en Tuskegee era del 92%, uno de los más altos del ejército, y esto en un programa experimental, segregado y a menudo despriorizado en la cola de suministro. El contraste con los centros blancos era visible. En los hangares de Maxwell Field, donde los cadetes blancos entrenaban con mayor libertad y flexibilidad, el estándar era un entrenamiento rápido para el despliegue en los frentes. En Tuskegee, cada piloto fue entrenado como si el fracaso de uno solo fuera la sentencia de todo el programa. Y, en cierto modo, lo fue. Los informes del Departamento de Guerra muestran la clara intención. Cualquier resbalón, cualquier accidente, cualquier falla técnica, se usaría como justificación para terminar el experimento. El racismo institucionalizado había puesto a los Red Tails en un campo de pruebas de alta presión, y eso forjó la excelencia. En una declaración años después, el instructor Alfred Chief Anderson dijo: "No solo entrenamos pilotos, practicamos símbolos, y los símbolos no podían salir mal". Los primeros graduados del 99 volarían aviones P-40 Warhawk, más pesado, menos ágil e inferior al Messerschmitt Bf-109 y al Focke-Wulf 190, a los que se enfrentarían meses después. Pero el dominio de la máquina fue absoluto. Los pilotos supieron extraer del P-40 lo que otros consideraban imposible: giros bruscos, inmersiones quirúrgicas, defensa férrea. En parte, porque fueron entrenados para sobrevivir no a la guerra, sino a la duda. Cada despegue era una prueba, cada misión, una oportunidad de demostrar algo que ni siquiera sus superiores creían. Y esta mentalidad colectiva, construida sobre el rigor y la humillación, sería el arma invisible que los colocaría entre los grupos de escolta más temidos de la guerra. La maquinaria estadounidense, a menudo desigual y segregadora, había creado involuntariamente la fuerza aérea más disciplinada de la guerra, pero los alemanes aún no lo sabían, y continuaron tratando a los colas rojas como distracciones tácticas. Esta subestimación duraría hasta el momento exacto en que uno de estos aviones, pilotado por Charles B. Hall, cruzó la trayectoria de un caza alemán sobre Sicilia. Lo que sucedió después lo cambiaría todo. 5 de junio de 1943. Pantelleria, una isla italiana fuertemente guarnecida en el mar Mediterráneo. El ejército de los Estados Unidos estaba lanzando una de las operaciones aéreas más intensas hasta la fecha, con bombarderos B-25 Mitchell preparados para pulverizar las posiciones de artillería y las pistas enemigas. El objetivo era claro: neutralizar la isla antes de la invasión de Sicilia. Pero por primera vez, el escuadrón de cazas encargado de proteger a los bombarderos no estaba formado por veteranos blancos, sino por el 99 Escuadrón de Cazas, compuesto exclusivamente por pilotos negros entrenados en Tuskegee. Con sus P-40 Warhawks ya considerados obsoletos en comparación con los cazas alemanes, despegaron bajo ojos escépticos. En tierra, algunos oficiales blancos comentaron en voz baja que esta misión sería un desastre inevitable. Pero no fue así. Cuando los bombarderos regresaron a la base, cada uno intacto, la torre de control informó lo que hasta entonces parecía imposible. No había víctimas. Ningún luchador perdió. Ningún bombardero impactó. La formación se mantuvo cohesionada durante todo el viaje, respondiendo con precisión a cada maniobra de los Focke-Wulfs que intentaron atravesar la escolta. El 99 no solo cumplió la misión, sino que elevó el listón. Los informes operativos del 33º Grupo de Caza registraron la hazaña con frialdad técnica, excelente disciplina de escolta, respuesta táctica eficiente, sin fallas de cobertura. No hubo celebración oficial, no hubo mención en los periódicos, pero en los hangares, entre los equipos de Tierra Negra que habían observado el desprecio institucional durante meses, hubo silencio. Un tipo de respeto que aún no se atrevía a manifestar públicamente. Las estadísticas de la misión circularon entre los oficiales. El primer escuadrón afroamericano había protegido una fuerza de bombardeo completa sin pérdidas, una tasa que pocos grupos blancos podían mantener. Y aún así, el reconocimiento no llegó. Al día siguiente, otra misión. Más silencio. El patrón se repetiría. Cada victoria técnica fue seguida por la invisibilidad institucional. El prejuicio, ahora en conflicto con la realidad, comenzó a deformarse, pero aún así se resistió. La ironía fue brutal. Al crear un experimento que esperaba el fracaso,
El ejército de los Estados Unidos forjó un patrón táctico que pronto se convertiría en un punto de referencia. Los Red Tails no persiguieron a los cazas enemigos por la gloria personal. Volaron pegados a los bombarderos como parte de una filosofía de misión absoluta. Manténgase en posición. Proteja los objetivos más grandes. Resista la tentación de cazar. Un tipo de disciplina que, hasta entonces, era considerada poco práctica por las unidades de caza convencionales. Y Pantelleria fue el primer campo de pruebas donde esta doctrina demostró ser más efectiva que cualquier teorización anterior. El impacto psicológico entre los alemanes aún era mínimo. Para la Luftwaffe, esos cazas con marcas inusuales eran solo otro grupo nuevo, probablemente inexperto. Pero entre los pilotos estadounidenses, especialmente los que estaban dentro de los bombarderos, el nombre Red Tails comenzó a circular con respeto. Un navegante informaría semanas después. No se mudaron. Se quedaron con nosotros todo el tiempo. Nunca había visto algo como esto. Este patrón se convertiría en tu firma. Sin embargo, en el alto mando, los informes fueron filtrados. El coronel William Momier, comandante del grupo al que estaba subordinado el 99, dudaba en reconocer los resultados. En una comunicación interna, restó importancia al éxito, alegando que la misión había sido de baja resistencia enemiga y que aún era demasiado pronto para evaluar la capacidad del escuadrón. El prejuicio institucional buscó refugios técnicos para posponer la verdad, pero los números crecieron. La consistencia operativa del 99, o incluso en aviones inferiores, comenzó a molestar a las instalaciones, y en los cielos del Mediterráneo se acercaba otra misión. En cuestión de días, los Red Tails tendrían su primer encuentro directo con los cazas de la Luftwaffe en combate maniobrado, y esta vez habría fuego, asesinatos y una esvástica rayada en el casco de un P-40, la primera sangre alemana derramada por un piloto negro de Estados Unidos. Lo que los informes de la Luftwaffe no sabían y los estrategas alemanes nunca imaginaron, era que detrás de cada Red Tail en combate había una fuerza tranquila, organizada y despiadadamente eficiente. La base de Ramitelli en la costa del Adriático no era la mejor equipada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No tenía hangares de concreto, pistas anchas o depósitos de piezas estratégicas. Era una base periférica, con terreno trillado, con tiendas de campaña en lugar de alojamientos y talleres improvisados bajo lonas. Pero allí operaba un sistema logístico de precisión casi industrial, construido por necesidad y sostenido por ingenieros y mecánicos negros, relegado entre bastidores por el mismo ejército que ahora dependía de ellos. Cada Mustang que volaba con la cola roja se sometía a inspecciones milimétricas, revisiones fuera de la rutina estándar, adaptaciones improvisadas con piezas de diferentes orígenes. La escasez era constante. El 332 era a menudo el último en la fila para recibir suministros. Pero convirtieron esto en doctrina. Ningún luchador se iría con dudas mecánicas. Ningún fracaso sería tolerado. Ningún detalle se dejaría al azar. La tasa de disponibilidad de aviones del grupo, medida en combate entre 1944 y 1945, osciló entre el 87% y el 94%, más alta que el promedio de las unidades con mucha más estructura. Era como si cada rayo fuera consciente de la misión, y, en cierto modo, lo hizo. Los mecánicos sabían que la falla de un flap o tren de aterrizaje no se vería como un error técnico, se vería como la confirmación de un prejuicio. La presión moral dio forma a la perfección técnica. Mientras tanto, Alemania se hundía en el colapso logístico. Con las fábricas bombardeadas, los depósitos de la Luftwaffe pasaron semanas sin reemplazo. Los informes interceptados en 1945 mostraban escuadrones con menos del 40% de la flota operativa. La producción de aviones, Me-262, avanzaba en números absolutos, pero la falta de queroseno sintético y el deterioro de las líneas ferroviarias hacían que su funcionamiento fuera inconsistente. Los Red Tails, con menos recursos y bajo segregación, operaron de manera más consistente. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. La Fuerza Aérea de los EEU había descubierto involuntariamente un método de excelencia basado en la disciplina, la redundancia y la resiliencia. Y si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos traerte contenido más detallado como este.
El equipo invisible de Ramitelli era más que mantenimiento, era estrategia. Los equipos de tierra crearon un patrón de reversión de daños, donde los aviones afectados volvieron al aire en menos de 48 horas, utilizando piezas reacondicionadas y soluciones locales. En una ocasión, 3 Mustang aterrizaron con graves daños después de una misión en Viena. Uno de ellos tenía un ala parcialmente rota. 5 días después, los 3 estaban operativos, con una estructura parcheada, un sistema de combustible realineado y una calibración de armamento restaurada. No hubo medallas para los hombres que hicieron eso, pero había una misión cumplida, y también había riesgo. El 24 de marzo de 1944, un bombardeo nocturno golpeó depósitos cerca de los hangares de Ramitelli. Varios hombres de mantenimiento murieron tratando de alejar los aviones inflamables de los tanques de combustible. Las pérdidas fueron suprimidas, pero los Mustangs volaron al día siguiente. Ese fue el nivel de compromiso invisible que sostuvo a los Red Tails en el aire. La Luftwaffe, en el mismo periodo, registró pérdidas por fallas mecánicas mayores que las pérdidas por fuego enemigo en ciertas regiones del Reich. La balanza comenzaba a inclinarse, pero el reconocimiento, aún así, no fue suficiente. Los informes oficiales elogiaron los resultados, pero omitieron los nombres. Las victorias siguieron siendo estadísticas frías, hasta que, a finales de junio, se lanzaría una nueva misión sobre Sicilia, y en él, un piloto del 99 haría historia al convertirse en el primer afroamericano en derribar un caza alemán en combate. Su nombre era Charles B. Hall, y el impacto de ese disparo se escucharía mucho más allá de los cielos del Mediterráneo. En enero de 1944, 7 meses después del primer derribo confirmado por un piloto negro en los cielos de Sicilia, un informe interno redactado por el coronel William W. Momier llegó al escritorio del general Henry Hap Arnold, comandante supremo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. En él, Momier declaró que el 99 Escuadrón de Cazas carecía de agresividad táctica y recomendó la retirada de la unidad de las operaciones de combate. No se mencionan las victorias ya acumuladas. No hay línea sobre la ausencia de pérdidas en misiones de escolta. No hay datos concretos, solo la opinión de un comandante blanco que, desde el principio, vio a la unidad como una molestia política. El documento, escrito en el frío lenguaje de la burocracia, conllevaba una sentencia de muerte para el programa Piloto Negro. El impacto del informe no fue inmediato, pero fue profundo. En el nivel superior, encendió discusiones sobre la viabilidad del experimento. En los pasillos de la jerarquía militar, alimentó el argumento de que el desempeño de los Red Tails fue el resultado de la suerte, no del mérito, y en las filas de la propia unidad extendió la sombra de la duda, como si los resultados en el aire no fueran suficientes, como si cada misión cumplida necesitara ser validada por voces que nunca compartieron la cabina. Sin embargo, los datos desmintieron a Momier. Los informes tácticos del propio comando aliado señalaron que, hasta ese momento, el 99.0 había ejecutado docenas de misiones de escolta con una tasa de protección superior a la media, interceptado con éxito cazas enemigos y mantenido una disciplina operativa ejemplar. Pero el prejuicio no se somete a los gráficos, se atrinchera en las opiniones. El episodio expuso una contradicción brutal. Mientras los pilotos negros derrotaban a la Luftwaffe con menos recursos y aviones inferiores, el verdadero peligro venía de dentro. El enemigo no llevaba cruces negras en sus alas. Usó bolígrafos, usó sellos y usó el silencio. El informe de Momier fue enviado sin consulta directa a los comandantes de la misión que volaban junto a los Red Tails. No incluyó los testimonios de los terroristas protegidos por ellos, e ignoró por completo la complejidad de las órdenes dadas a la unidad, a menudo limitadas a patrullas periféricas, lejos de la acción, como una forma de probarlas lejos del foco de la guerra. Era una trampa táctica disfrazada de evaluación operativa. Aún así, la respuesta no llegó en forma de protesta. Llegó en vuelo, en precisión, en silencio. El 99 Oro continuó operando, continuó protegiendo, siguió ganando. La decisión de mantenerlos en combate fue, en parte, el resultado de la resistencia de los oficiales que, incluso dentro de un sistema segregado, reconocieron la innegable eficiencia de la unidad. Pero la presión era constante.
Los funcionarios de alto rango recibieron informes con estadísticas manipuladas, omitiendo contextos y minimizando las actuaciones. El temor a la ruptura de la jerarquía racial dentro del ejército parecía más urgente que la pérdida de vidas aliadas en los cielos de Europa. En un memorando confidencial de febrero de 1944, un asesor militar escribió: «La permanencia de los negros como pilotos de combate podría sentar precedentes que, en el período de posguerra, traerán dificultades a la reorganización de las Fuerzas Armadas. La guerra interna, por lo tanto, no fue solo contra los prejuicios. Estaba en contra de una estructura que veía la competencia negra como una amenaza para el estatus institucional. Aún así, la moral entre los Red Tails no se rompió. Impulsada por la convicción de que cada misión era más que un vuelo, era una afirmación de existencia, la unidad se mantuvo cohesionada. La disciplina, ya elevada por la naturaleza, se convirtió en doctrina sagrada. Los pilotos repitieron maniobras hasta el agotamiento, revisaron tácticas entre misiones, adaptaron procedimientos. Cada detalle importaba, porque sabían que para ellos, un error era suficiente, único, y todo el programa se cerraría. Esta conciencia ha creado un estándar de excelencia que es casi imposible de replicar, y ese patrón pronto volvería a la línea del frente, porque mientras la política intentaba hundirlos en el papel, la Luftwaffe se preparaba para lanzar ataques masivos contra la cabeza de playa de Anzio. Y allí, finalmente, los Red Tails se enfrentarían a la élite alemana, en un combate abierto, armado y real. La respuesta no vendría con palabras, pero en llamas. 27 de enero de 1944, la cabeza de playa de Anzio, en la costa oeste de Italia, hervía bajo continuos bombardeos. La ofensiva aliada trató de despejar su camino hacia Roma, pero se encontró con una feroz resistencia de las divisiones alemanas atrincheradas en terreno elevado. En el aire, la Luftwaffe lanzó oleadas coordinadas de ataques para romper el avance terrestre. Era el tipo de misión en la que cada segundo de protección aérea podía significar la vida o la muerte de cientos de personas en tierra. Y ese día, el escuadrón a cargo de escoltar a los bombarderos B-25 y el combate de interdicción era el 99 Escuadrón de Cazas, que todavía volaba los obsoletos P-40 Warhawks, que tenían un rendimiento inferior al de los ágiles Focke-Wulf 190 que se acercaban. Los comandantes aliados dudaron. Algunos vieron la elección de la unidad como un intento final de probarlos bajo fuego real, pero el resultado fue un shock. Cuando la Luftwaffe cruzó el espacio aéreo del frente, encontró una resistencia inesperada. Los Red Tails rompieron la formación estándar y adoptaron una táctica defensiva. Se posicionaron entre bombarderos y cazas enemigos en ángulos de intersección, superponiendo campos de tiro y obligando a los alemanes a retirarse. En 2 días de combates, el 99 Fuero se adjudicó entre 8 y 13 victorias confirmadas, un número modesto en apariencia, pero decisivo en contexto. Por primera vez, los Red Tails no solo habían asegurado, sino que se habían enfrentado y derrotado a un grupo de ataque de la Luftwaffe en una misión ofensiva directa. No se perdieron bombarderos bajo su escolta. El capitán Charles Hall, un veterano de Sicilia, derribó a 2 cazas alemanes, elevando su marca personal y consolidando su reputación dentro de la unidad. Pero el impacto fue mucho más allá de las estadísticas. Las interceptaciones de radio alemanas recogidas en los días siguientes revelaron un tono de sorpresa en los pilotos del Reich. Un informe interno del Oberkommando der Luftwaffe describió a los cazas de cola roja como agresivos, organizados y disciplinados, con formaciones no convencionales que impiden las maniobras de evasión estándar. Era la primera vez que la inteligencia alemana mencionaba a los Red Tails por sus tácticas en lugar de sus características raciales. La doctrina ideológica comenzó a desmoronarse bajo la presión de los hechos. El Departamento de Guerra, por su parte, no tuvo más remedio que grabar la actuación. Por primera vez, el nombre del 99 apareció en un informe que elogiaba la conducta táctica de una misión crítica. Pero aún así, se negó el reconocimiento público. No hay comunicado de prensa, sin decoración, solo el susurro entre los ciclistas. Pueden manejarlo. Internamente, el impacto fue aún mayor. Los Red Tails demostraron que podían ganar incluso con inferioridad técnica. El P-40, con su limitación en altitud y maniobrabilidad, no era un rival teórico para los cazas alemanes, pero su pura familiaridad con la máquina,
su lectura precisa del campo de batalla y su obediencia casi inquebrantable a la doctrina de la misión los convirtieron en algo que el enemigo no podía prever. La Luftwaffe estaba preparada para combatir la impulsividad, pero no para combatir la perfección coordinada. Anzio fue más que una victoria táctica, fue un cambio moral. A partir de ese momento, los Red Tails dejaron de ser un experimento y se convirtieron en una variable real en el teatro aéreo europeo. El comando alemán comenzó a asignar intercepciones específicas para proteger las formaciones contra los cazas de cola roja. Y el ejército de Estados Unidos ha comenzado, aunque silenciosamente, a revisar su postura sobre la utilidad militar de la unidad, pero se acercaba a un cambio más profundo. Porque semanas después, una orden cambiaría para siempre el papel de los Red Tails en la guerra. El 99 se incorporaría al recién formado 335 Grupo de Caza, equipado con los nuevos P-51 Mustangs. Y con ellos, los cielos de Alemania conocerían el verdadero alcance de la doctrina que nació del desprecio. A mediados de 1944, el ejército de los Estados Unidos estaba consolidando una nueva doctrina aérea para involucrar a la Luftwaffe en misiones de bombardeo de largo alcance. El riesgo era enorme. Cada B-17 derribado representaba la pérdida de 10 miembros de la tripulación y la destrucción de más de $200,000 en equipos. La protección de los bombarderos, por lo tanto, se había convertido en una prioridad máxima. Irónicamente, fue en este momento de vulnerabilidad estratégica que los aviadores de Tuskegee encontraron su reclamo. En mayo de ese año, el 99 Aeromonomo se incorporó al recién formado 332, o grupo de caza, que ahora volaba el caza más moderno de la guerra, el P-51 Mustang. Ligero, rápido y con una autonomía superior, el Mustang fue el primer avión capaz de escoltar a los bombarderos de la Quinta Fuerza Aérea hasta el corazón industrial de Alemania y viceversa. Pero había algo más. Pintar. En junio de 1944, el general Nathan Twining ordenó la estandarización visual de los grupos de caza. Cada unidad recibiría una identificación cromática distinta. Al 332 se le dio el color rojo, no solo en las colas, sino también en los spinners y las bandas de la nariz. El resultado fue inconfundible. En cuestión de segundos, cualquier piloto o artillero a bordo de un bombardero podía identificar que estaban protegidos por los llamados Red Tails. Al principio hubo escepticismo, pero rápidamente, las misiones comenzaron a informar un patrón. Donde estaban los Mustang de cola roja, los bombarderos regresaban con menos agujeros, con más hombres vivos y con mayor precisión en el objetivo. La reputación se extendió de un escuadrón a otro como una leyenda práctica. Las tripulaciones comenzaron a solicitar informalmente cobertura para los Red Tails siempre que fuera posible. Un artillero del vuelo 463 incluso declaró: "Si vemos rojo allí abajo, sabemos que vamos a almorzar hoy". El símbolo visual se ha convertido en una identidad táctica. El mero hecho de que fueran visibles actuaba como un elemento disuasorio. Los pilotos alemanes informaron que los Mustang rojos mantuvieron formaciones cohesivas, evitaron persecuciones solitarias y priorizaron la misión de escolta con precisión mecánica. Esto fue algo que incluso los ases de la Luftwaffe reconocieron. Los Red Tails no persiguieron la gloria individual, protegieron como un sistema. El efecto psicológico se estableció. Era la antítesis del piloto cazador, era el piloto guardián. Y para el mando alemán, esto presentaba un nuevo problema. ¿Cómo romper una doctrina que no podía ser provocada? En el combate simulado después de la guerra, quedó claro que los pilotos del 332 adoptaron formaciones de 3 niveles. El primero siguió de cerca a los bombarderos, entrelazando las rutas de vuelo. El segundo formó un anillo de reacción intermedio. Y el tercero, más lejos, tenía la tarea de identificar inmersiones de ataque vertical. La coordinación era tan precisa que cada capa podía moverse sin romper la cubierta de la otra. Una hazaña difícil incluso para las unidades blancas más experimentadas. Aquí viene un hecho a menudo ignorado en los libros de historia. A pesar de las limitaciones presupuestarias y la escasez de piezas, la tasa de preparación técnica del 332 fue más alta que el promedio de los otros grupos de la Quinta Fuerza Aérea. En otras palabras, incluso con menos,
funcionaron mejor. Y eso no fue una coincidencia. Fue un reflejo directo de la disciplina impuesta desde Tuskegee, donde la tasa de fracaso de los cadetes negros era del 60%, en comparación con el 40% en las escuelas blancas. Un sistema que comenzó con el objetivo de demostrar la inferioridad de los negros. Forjó accidentalmente la élite técnica más disciplinada del teatro europeo. Ahora, con colas rojas y Mustang de alto rendimiento, no solo eran eficientes, sino que se volvieron demasiado visibles para ignorarlos. En una reunión del alto mando de la Luftwaffe a finales de julio, un informe interceptado y traducido por el Servicio de Inteligencia estadounidense registró una frase irónica de un coronel alemán. Si ves rojo y no retrocedes, no verás al día siguiente. Una reputación construida no por la publicidad, sino por el rendimiento. Por cierto, vale la pena detenerse y mirar un número. Estados Unidos produjo más de 15.000 P-51 Mustang durante la guerra, mientras que Alemania apenas logró fabricar 1.400 unidades de su caza contemporáneo insignia, el Focke-Wulf 190D9. Un abismo de escala, mantenimiento y doctrina. Si este dato te sorprende, déjalo en los comentarios. La logística gana, porque aquí el color rojo ya no era un símbolo de segregación, era la firma del poder aéreo estadounidense exitoso. Y mientras los alemanes intentaban reorganizar sus tácticas, se avecinaba una misión específica, una misión que pondría a prueba todo lo que los Red Tails habían construido hasta ese momento. Un ataque directo al territorio mejor defendido de la Luftwaffe, la base de Memmingen en el corazón de Alemania. Lo que sucedería allí pondría la doctrina de los Red Tails cara a cara con la élite de la aviación del Reich y mostraría al mundo entero si rojo significaba solo pintura o victoria. Berlín, 24 de marzo de 1945. Con el Reich en ruinas, los nazis apostaban sus últimas fichas a un arma revolucionaria, el Messerschmitt Me-262, el primer avión de combate operativo de la historia. Con una velocidad máxima de más de 500 millas por hora, el 262 podía superar a cualquier avión aliado, incluido el aclamado P-51 Mustang. Para la Luftwaffe, esta nueva generación de aviones era la última esperanza de recuperar la superioridad aérea, o al menos extender la agonía del colapso. Pero ese día, el 336º Grupo de Caza, los Red Tails, recibió una misión que lo cambiaría todo: escoltar bombarderos en un asalto directo a la fábrica de tanques Daimler-Benz, dentro del perímetro de Berlín. La inteligencia advirtió que Jagdgeschwader 7, una unidad de élite equipada con Me-262, estaría posicionada para interceptar. La misión sería larga, más de 1.600 millas de ida y vuelta, e increíblemente arriesgada. Al timón, el coronel Benjamin O. Davis Jr., que ya era una figura legendaria entre los aviadores de Tuskegee, sabía que esta no sería una misión más. Sería una confrontación simbólica entre todo lo que representaba el nazismo y todo lo que los Red Tails habían demostrado ser. A medida que se acercaban al objetivo, los bombarderos eran como carne expuesta en el cielo. Fue en este momento que aparecieron los jets. Rápido, letal y silencioso. Pero los Red Tails estaban listos. Habían estudiado, simulado, entrenado. El teniente Roscoe Brown, uno de los ases del grupo, ejecutó la táctica aprendida en el entrenamiento. No perseguir el avión, sino anticipar su regreso al campo de batalla. Volando un amplio giro de ascenso, interceptó un Me-262 en el punto ciego del piloto alemán, disparando 3 ráfagas precisas de .50 antes de que el enemigo pudiera reaccionar. El avión se incendió y se estrelló. En otra parte del cielo, el teniente Earl Lane hizo lo impensable. Usando la mira balística K-14 recién integrada, disparó un tiro de desviación desde más de 2.000 yardas de distancia, y acertó. El Me-262 explotó mientras aún estaba en el aire, sin tiempo para que el piloto saltara, y aún quedaba por haber una tercera victoria. El teniente Charles Brandley interceptó y derribó un tercer avión en el descenso en picado sobre los bombarderos. En menos de 40 minutos, 3 Me-262 estaban fuera de servicio. Para tener una idea de la hazaña, vale la pena hacer una pausa en los números. Durante toda la guerra, menos de 15 aviones de combate alemanes fueron derribados en combate aire-aire por todas las fuerzas aliadas. Ese solo día, el 335º Grupo de Caza, compuesto exclusivamente por pilotos negros, derribó 3.
Si esto te impresiona, escribe en los comentarios. Datos impactantes. Porque no fue solo una victoria táctica, fue el colapso de una creencia. Ni siquiera la ingeniería nazi más avanzada pudo superar la disciplina, la lectura de campo y la adaptabilidad de los Red Tails. La doctrina de la Luftwaffe, todavía impregnada de teorías raciales obsoletas, ni siquiera había considerado una contingencia para pilotos negros tan bien preparados. Esta brecha estratégica, alimentada por la ideología y la arrogancia, ha demostrado ser fatal. En reconocimiento a la misión, el 336º Grupo de Combate recibió una mención de unidad distinguida, uno de los más altos honores en el ejército de los EU. Los comandantes aliados comenzaron a considerar a los Red Tails no solo como una opción, sino como una referencia, y los conductores alemanes, a su vez, ya no veían el rojo como una provocación. Ahora era una advertencia. En el análisis de posguerra, los oficiales nazis capturados informaron sorpresa por la efectividad de los Mustang de cola roja. Uno de ellos, según los archivos de la Oficina Histórica de la USAAF, declaró: «Nunca hemos visto una disciplina como esa. No cazaban, ellos protegieron, y por eso perdimos». Lo que se vio en ese cielo helado de Berlín fue más que un combate aéreo. Fue el cierre de un ciclo histórico. Una unidad creada como un experimento, marginada en su propio país, despreciada por sus aliados, acababa de derribar el arma más avanzada del enemigo. El prejuicio, por fin, había encontrado su límite operativo, y todavía estaba el período de posguerra, donde la batalla por la memoria y el reconocimiento sería tan ardua como cualquier misión de escolta. Pero antes de eso, vendría un escenario aún más desconcertante: los campos de prisioneros de guerra alemanes. Porque algunos Red Tails no regresarían de ese cielo, y el trato que recibieron al ser capturados revelaría una paradoja moral que ni siquiera la propaganda nazi podría encubrir. En abril de 1945, cuando la guerra en Europa se dirigía a sus últimos estertores, un fenómeno comenzaba a afianzarse en los cielos, no en los registros oficiales, no en los comunicados del alto mando, sino en cartas al otro lado del Atlántico y en relatos orales entre pilotos de bombarderos. Los Mustang de cola roja no eran solo cazas, eran ángeles. Red Tail Angels fue el nombre que las tripulaciones del B-17 Flying Fortress y el B-24 Liberator comenzaron a usar espontáneamente para referirse al 331 Grupo de Caza. El origen de la expresión es incierto, pero su significado era absoluto. Los artilleros y navegantes no sabían, y poco importaba, que estos pilotos formaban parte de una unidad segregada. Solo sabían una cosa: cuando el cielo se volvía rojo detrás de ellos, había más posibilidades de regresar a casa. En los registros de la misión presentados ante la Oficina Histórica de la Quinta Fuerza Aérea, se pueden encontrar docenas de solicitudes informales redactadas por comandantes de bombarderos que solicitan colas rojas si están disponibles para futuras escoltas. El lenguaje era simple, pero cargado de significado. Fue una solicitud no de la élite, ni de los más condecorados, sino de los más confiables. Una de estas solicitudes, fechada el 8 de marzo de 1945, redactada por un capitán del 485 Grupo de Bombarderos, dice: Solicitud 332A para cubrirse. Las misiones pasadas bajo su escolta tuvieron 0 pérdidas. Su disciplina supera a otros grupos. No se menciona el color de la piel, no se menciona la política, solo al resultado. La confianza entre los pilotos se basó en la evidencia. Y esa evidencia fue brutal. La tasa promedio de bombarderos derribados por misión bajo escolta del 332 Grupo fue de 0,05, menos de 1 por cada 200 bombarderos protegidos, un número que, incluso entre los grupos considerados de élite, no se alcanzó. Las cartas enviadas por los miembros de la tripulación a sus familias también ayudaron a construir este mito. En un extracto conservado en los Archivos Nacionales de Estados Unidos, un joven operador de radio escribió a su esposa: «Hoy volamos a Viena. Era pesado, pero los Red Tails estaban allí. Nunca los había visto volar así. Un B-24 fue alcanzado y 2 Mustang giraron a su alrededor como ángeles empujándolo a casa». El respeto no nació de la propaganda. Emergió de abajo hacia arriba, de los que estaban en el frente, bajo fuego, contando las explosiones y esperando ver el brillo plateado de los Mustangs. Y cuando vinieron con colas rojas, hubo alivio. Era el tipo de reconocimiento que ni siquiera el ejército podía ignorar.
En junio de 1945, después del final de los combates en Europa, el 332 Grupo recibió oficialmente una mención presidencial de unidad, pero el tono seguía siendo institucional, moderado, casi mecánico. Lo que realmente circulaba en los campamentos y hangares era otra cosa: respeto crudo, informal e innegable. Y con él también vino una pregunta incómoda. Si estos hombres habían protegido las fortalezas aéreas estadounidenses con tanta eficacia, ¿por qué todavía se les prohibía el acceso a comedores, clubes de oficiales y líneas de promoción? El mito se extendió más rápido que las reformas institucionales. La victoria en el cielo no fue acompañada por la igualdad en el terreno. Pero allí, en el aire enrarecido sobre el Reich, esta desigualdad se suspendió, porque los alemanes no distinguían entre pilotos blancos o negros cuando los Mustang .50 comenzaban a cantar. Y a los terroristas no les importaba el color de la piel de quienes los escoltaban, les importaba el hecho de que todavía estaban vivos. Y fue precisamente este contraste entre la excelencia reconocida en el combate y el silencio institucional en el período de posguerra lo que transformó a los Red Tails en algo más grande que una unidad, un símbolo. Pero la guerra aún no había terminado para todos, porque algunos Red Tails que no regresaron de sus misiones fueron capturados vivos por la Wehrmacht y llevados a campos de prisioneros donde los alemanes, en estado de shock, enfrentarían una profunda contradicción: cómo torturar o ridiculizar a un enemigo que, según su propia doctrina, ni siquiera debería saber volar. En los archivos de la Luftwaffe, enterrados bajo capas de informes tácticos y registros de vuelo, hay fragmentos de una incomodidad que la propaganda nazi nunca logró resolver. Era la incomodidad de ver en los cielos de Europa un enemigo que simplemente no debería existir. Los Red Tails, para los pilotos alemanes, fueron una anomalía táctica y, más que eso, un fracaso ideológico. Los primeros informes serios sobre el desempeño de la unidad aparecieron entre febrero y abril de 1944, cuando los cazas de cola roja comenzaron a operar más profundamente en territorio enemigo. Al principio los informes describieron formaciones cerradas y disciplina inusual, sin mencionar el origen racial de los pilotos. Pero con el tiempo, y especialmente después de los enfrentamientos directos sobre Viena y Ratisbona, los documentos comenzaron a usar términos más específicos y más reveladores. En un informe del Jagdgeschwader 53, presentado después de la guerra por el Bundesarchiv, un comandante escribe: hay un grupo estadounidense con colas rojas que lucha con diferentes tácticas, no responden a las provocaciones, defienden en red. Muchos son increíblemente negros. El uso del adverbio increíblemente no es técnico, es ideológico. Representa el momento exacto en que el prejuicio cede ante la evidencia. La doctrina racial nazi clasificaba a los negros como biológicamente inferiores, no aptos para la disciplina mecánica de la huida, intelectualmente limitados y moralmente débiles. Un adversario negro, por lo tanto, nunca podría ser parte de una tropa de élite, mucho menos ser efectivo. El término más utilizado para describirlos en la radio de la Luftwaffe era Schwarze Vogelmensch, en algún lugar entre Black Birdman y Dark Birdman. No era un código oficial. Fue una etiqueta nacida de la necesidad de nombrar lo que la doctrina no explicaba. Algunos informes incluso sugieren que los aviadores de la Luftwaffe prefirieron enfrentarse a otros grupos de escolta, precisamente para evitar a los cazas de cola roja, cuya reputación de incorruptibles los hacía especialmente difíciles de derribar. Un piloto alemán interrogado después de la guerra declaró: con los Mustang normales existía la posibilidad de separar a uno o dos de la formación. Con los rojos, esto era imposible. Volaron como un solo pensamiento. Esta fue, para muchos comandantes del Reich, la derrota más simbólica, porque los Red Tails no solo eran buenos conductores, eran la refutación viviente del ideal nazi de superioridad técnica y racial. Peor aún, esta refutación vino de los cielos, del territorio más simbólico de la guerra moderna. No fue una derrota sobre el terreno, fue una humillación en el aire. La inteligencia nazi trató de minimizar el impacto. En un memorándum de marzo de 1945, enviado al Ministerio de Propaganda, se sugiere que los informes de pilotos negros sean omitidos de los boletines internos para evitar la desestabilización moral en las filas. En otras palabras, la mera existencia de los Red Tails era demasiado peligrosa para ser reconocida oficialmente.
Sin embargo, en los campos de prisioneros de guerra, la verdad era más difícil de suprimir. Algunos pilotos negros, derribados sobre territorio alemán y capturados vivos, fueron interrogados con una mezcla de curiosidad e incredulidad. En uno de estos interrogatorios, conservado en los archivos de la OSS, se dice que un oficial de la Luftwaffe preguntó: ¿cómo se las arregló para volar tan bien esos Mustangs? La respuesta fue seca, según el registro: entrenamos más, porque nos dijeron que no podíamos cometer un error. Para un enemigo entrenado para odiar, esta respuesta sonaba como una confesión de victoria moral. El contraste entre el discurso racial interno y la actuación aérea de los Red Tails erosionó la base de la doctrina alemana, y esto se sintió incluso en la propaganda final de la guerra, cuando los aviones Me-262 fueron ensalzados como la salvación tecnológica definitiva. Pero, como ya hemos visto, ni siquiera esta avanzada tecnología ha resistido el rigor de los cazas de cola roja. Un libro de registro del piloto del JG-7, fechado en abril de 1945, registra con frustración: el motor Me-262 es el futuro, pero no puede salvarnos de los Mustang rojos. Nos están esperando, saben dónde estaremos. Es como si vieran el tiempo. Lo que los alemanes llamaron suerte o estrategia inusual fue en realidad el resultado de un sistema de entrenamiento despiadadamente eficiente, un sistema creado en los Estados Unidos con el objetivo de excluir, pero en última instancia, dar forma a la Fuerza Aérea Táctica más disciplinada de la guerra. Y el impacto de esa comprensión no desapareció con el alto el fuego. Quedó registrado en las palabras, los informes y los silencios embarazosos de los oficiales alemanes que, obligados a reconocer lo que negaban, dejaron entre líneas un amargo legado: habían subestimado a los hombres equivocados. Y ahora, el mundo libre comenzaba a conocer los nombres que hasta entonces habían vivido al margen de los registros, nombres como Roscoe Brown, Lee Archer, Benjamin Davis, nombres que pronto dejarían de ser solo estadísticas militares y ocuparían un espacio incómodo en la conciencia histórica estadounidense, el espacio reservado para aquellos que ganaron todas las batallas, excepto por el reconocimiento. Pero esta batalla estaba a punto de comenzar, y no se libraría en los cielos de Europa, sino en las páginas de la historia oficial. Entre el rugido de los motores y las grietas secas de las ametralladoras calibre .50, había algo que no aparecía en los informes de misión, ni en las tablas de muertes: decisiones. Decisiones tomadas en fracciones de segundo, a 25.000 pies de altitud, donde la temperatura se desplomó y la conciencia pesó más que el armamento. Para los pilotos del 332 Grupo de Caza, cada misión era más que una lucha, era una prueba de moral. Sabían que estaban siendo vigilados con un rigor que no se aplicaba a ninguna otra unidad. Un error aislado, un gesto fuera de la doctrina, y todo el esfuerzo sería engullido por la narrativa dominante, que no estaban listos, y por eso volaron con una responsabilidad que trascendió el campo de batalla. En varias ocasiones, cuando los aviones B-24 o B-17 regresaron dañados de la misión, cortando el aire con motores defectuosos y fuselajes rotos, los Red Tails permanecieron a su lado, incluso sin municiones, incluso bajo amenaza. Uno de los casos más emblemáticos involucró al teniente Charles Dryden, quien en una misión sobre Austria escoltó a un B-17 con 2 motores inoperativos durante casi 80 millas, esquivando las formaciones alemanas, incapaz de disparar, solo manteniendo la posición. En el diario del artillero de cola de ese bombardero, registrado en el periodo de posguerra, una frase resumía el sentimiento: la cola roja detrás de nosotros era todo lo que aún nos mantenía enteros. Estos actos de protección total, incluso sin beneficio personal o la posibilidad de reconocimiento, formaron la columna vertebral moral de la reputación de los Red Tails. No estaban allí para competir por las muertes, estaban allí para cumplir una misión. Y esta doctrina no era abstracta. Provino de órdenes directas de Benjamin O. Davis, Jr., el comandante del grupo, quien hizo cumplir la prioridad de la escolta con un rigor casi intransigente. Davis sabía que el más mínimo defecto se convertiría en titulares, mientras que las mayores hazañas serían, a lo sumo, notas al pie. En una de sus instrucciones, escribió: no buscamos la gloria, buscamos la función. Nuestro éxito no se medirá por victorias individuales, sino por el número de bombarderos que regresen a casa.
Esta filosofía contrastaba fuertemente con la cultura de la Luftwaffe, donde el estatus de as se basaba en el recuento de muertes individuales. Para los alemanes, el pilotaje también era una forma de competencia entre egos. Para los Red Tails, fue todo lo contrario. Proteger era más importante que atacar. Esta diferencia, inicialmente interpretada como vacilación o falta de agresividad por algunos comandantes blancos, resultó ser, en la práctica, una superioridad táctica y moral. Un piloto que protegía al grupo era más valioso que 5 que perseguían la gloria. Y esto se reflejó directamente en la efectividad de las misiones. Para comprender el peso de esta filosofía, es necesario observar un número ignorado por muchos. Mientras que la pérdida promedio de bombarderos bajo escolta blanca fue de alrededor de 46 por cada 1000 salidas, con desviaciones y persecuciones aisladas, la 336A mantuvo este índice en 27, casi la mitad. Esto, a pesar de tener menos recursos, menos apoyo y menos reconocimiento. Si este número le impresiona, comente a continuación. La logística gana, porque no se trata solo de piezas, combustible o municiones, se trata de principios operativos. Lo que los nazis vieron como debilidad, obediencia ciega a la misión, el sacrificio de la gloria personal, el compromiso con algo más grande, finalmente resultó ser una de las armas más letales de los Red Tails. No eran solo cazadores, eran guardianes. Y eso requería un tipo de fuerza que no se podía medir en velocidad o calibre. La guerra para ellos era doble, una contra el enemigo extranjero y la otra contra los límites impuestos por su país. Y sin embargo, eligieron cumplir su función con precisión matemática y resiliencia ética. El piloto alemán Hans Joachim Klein, derribado sobre Italia en abril de 1945, e interrogado después de la guerra, declaró: «Los Mustang rojos no se comportaron como los demás, no eran impulsivos, volaron como un escudo». No lo sabía, pero estaba describiendo la doctrina Davis en acción, una doctrina que no nace en los cargos, sino en la necesidad de sobrevivir a la injusticia con dignidad. Y fue precisamente esta postura la que comenzó a generar malestar interno en las propias filas estadounidenses, porque cuanto más resultados daban los Red Tails, más difícil se volvía justificar su segregación. El mito se formó, pero el sistema aún se resistió. Y en las semanas posteriores a la rendición de Alemania, cuando los combatientes fueron silenciados y los hangares vaciados, se anunció una nueva guerra, la guerra de reconocimiento. No estaría encerrado en el cielo, se lucharía en el papel, en la política y en la memoria. Y comenzaría con una decisión que sorprendería incluso a los propios Red Tails, una orden de Washington que, más que las medallas, probaría quién había ganado realmente. Durante años, la ideología nazi se basó no solo en armamento, sino en un tipo peculiar de matemáticas morales, la ecuación de la superioridad racial. Según ella, la competencia técnica era un atributo hereditario, reservado para un grupo limitado de hombres, arios, entrenados y supuestamente inalcanzables. Esta lógica intoxicó a la Luftwaffe, filtró su doctrina y luego definió sus errores. Pero los cielos de Europa produjeron otra matemática. Una matemática que no dependía de creencias, sino de fríos recuentos de misión, efectividad y pérdida. Y en ese idioma, los Red Tails hablaron con precisión quirúrgica. Al final de la guerra, el 336 Grupo de Caza había participado en 179 misiones de escolta, protegiendo cientos de formaciones de bombarderos aliados. En toda esa campaña, perdieron solo 27 bombarderos bajo su protección directa. Para comparar, las pérdidas promedio bajo otros escoltas, incluidas las de los grupos 8 y Quinto, fueron de alrededor de 46 por misión. En otras palabras, los Red Tails ofrecieron casi el doble de seguridad con la mitad de los recursos, y sin prestigio institucional. La tasa de muertes también desmintió cualquier narrativa de moderación o pasividad. Hubo más de 100 aviones enemigos confirmados destruidos en combate, incluidos 3 aviones Me-262 en un solo día, una hazaña sin precedentes entre las unidades de combate convencionales. Pocos grupos blancos pudieron atacar y destruir más de un Me-262 en meses de operaciones. Los Red Tails lo hicieron en 24 horas, sobre Berlín, frente a la élite tecnológica del Reich. El número absoluto puede parecer modesto en comparación con el número total de misiones en la guerra, pero su densidad
El impacto proporcional fue devastador. Por cada Mustang rojo que se estrelló, sobrevivieron varios bombarderos. Por cada misión completada, los propios pilotos del B-17 solicitaban una nueva escolta. La eficiencia se ha convertido en una reputación. La reputación se ha convertido en un mito, y el mito comenzó a convertirse en un problema para las instituciones que los habían segregado. Porque cuanto más demostraban los Red Tails su efectividad, más difícil se volvía a explicar por qué sus miembros no podían compartir el comedor con los otros oficiales, o asistir a los mismos clubes, o usar la misma insignia. En informes internos, se requirió que los comandantes blancos reconocieran que el grupo segregado era más efectivo que muchas unidades integradas. Un memorándum fechado en julio de 1945, firmado por un mayor del Estado Mayor del 15º Comando Aéreo, dice: el 332 Grupo exhibe una disciplina de escolta inigualable, superando constantemente a otros escuadrones en el índice de protección de bombarderos. Pero aún así, se ignoró la recomendación de ampliar la unidad. El prejuicio ahora necesitaba confrontar la realidad, y la realidad estaba armada con estadísticas. La ironía era que los propios Estados Unidos, como combatientes contra la ideología nazi, llevaban dentro de sí una doctrina segregacionista que, en el campo de batalla, había sido desmantelada por los mismos hombres a los que trató de limitar, no por el habla, por rendimiento. Y en este punto, los números hablan en voz alta. Los Red Tails mantuvieron una tasa de pérdida de menos de 0.01 por misión, algo inaudito entre los cazas de escolta. Realizaron reparaciones de línea con un tiempo inferior al promedio del teatro europeo. Tenían una tasa más baja de ausencias disciplinarias, y a diferencia de muchas unidades blancas, no han registrado ningún caso confirmado de abandono de la misión. A pesar de todo, operaron en condiciones logísticas inferiores, menos piezas de repuesto, menos mecánicos, menor prioridad en el combustible para aviones. Aún así, volaron. Aún así, ganaron. Estos datos, organizados y compilados después de la guerra, se convirtieron en el testimonio más poderoso de la bancarrota moral y estratégica, de la ideología del enemigo y, al mismo tiempo, del dilema ético de Estados Unidos. ¿Cómo se podían negar los derechos civiles a hombres que habían defendido a la nación con más eficacia que muchos de sus compañeros? ¿Cómo mantener una doctrina que había sido aplastada no solo por las fuerzas aliadas, sino por los propios números? La guerra había terminado, pero las estadísticas permanecieron, y con ellos surgió una nueva pregunta en los pasillos de Washington. ¿Fue el mito de los Red Tails solo una excepción? ¿O reveló una verdad que todo el país se negó a admitir? La respuesta vendría en una serie de decisiones inesperadas, porque mientras los archivos de guerra estaban cerrados y los combatientes almacenados en los hangares, una carta salió de la Casa Blanca, una orden directa del comandante supremo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, un documento firmado por Harry S. Truman, y que cambiaría para siempre la estructura de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Detrás de escena de los cielos de cola roja, lejos del rugido de los motores y el silbido de las ametralladoras, había una fuerza invisible que mantenía el engranaje en movimiento, una fuerza formada por hombres que, incluso sin volar, llevaban el peso de cada misión sobre sus hombros. Eran los mecánicos, armeros, técnicos de tierra e ingenieros del 332 Grupo de Caza. Negros como los pilotos que escoltaban, segregados como sus compatriotas en tierra, pero con una responsabilidad aún más despiadada: garantizar que todos los aviones volvieran a volar, sin importar la hora, la condición o el riesgo. La base de operaciones en Ramitelli, Italia, no era una instalación de última generación. No había hangares con aire acondicionado ni almacenes modernos. Las piezas de repuesto llegaron tarde, si es que llegaban. Y sin embargo, los Mustang de la 330 despegaban todos los días con niveles de disponibilidad más altos que los de las unidades blancas mejor surtidas. Esta discrepancia no fue un milagro, fue un método. Fue sudor, cálculo y disciplina aplicada al límite. Técnicos como Alfred Thomas y Joseph Gomer aprendieron a reutilizar tuberías de aceite, rediseñar montajes de armamento y reemplazar motores completos en menos de 8 horas, bajo la lluvia, el barro y la amenaza constante de bombardeos. En un informe fechado en noviembre de 1944, un oficial de mantenimiento describe cómo,
Durante una incursión nocturna alemana, los mecánicos de la 332A trabajaron en turnos las 24 horas del día para restaurar 7 aviones dañados, todos los cuales despegaron al Limesentosin. Día siguiente. Este tipo de entrega logística no era común. Fue un diferencial táctico. Los Mustangs rojos no solo volaron más, volaron mejor. Se examinó cada centímetro del fuselaje, se revisó cada perno. La pintura de la cola, un símbolo de identidad y orgullo, se mantuvo con el mismo celo que una insignia de honor, pero no era vanidad, era moral, y la moralidad también es estrategia. La Luftwaffe no lo sabía, pero el mantenimiento de Red Tails operaba a una tasa de fallas de menos del 3% por misión, una cifra más baja incluso que el estándar del 8 Comando Aéreo con sede en Inglaterra. Esto, con menos recursos, menos piezas y bajo más presión. Lo que los alemanes enfrentaron en el aire fue solo la punta visible de una cadena operativa que se extendía desde la pista hasta las tiendas de reparación. Y cada eslabón de esta cadena fue forjado por la competencia de aquellos a quienes el sistema segregaba, y quienes, irónicamente, ofrecían una eficiencia comparable a la industria armamentística más avanzada de la época. La base de Ramitelli se convirtió, en la práctica, en un centro logístico autónomo. Todo fue reutilizado. Los neumáticos dañados se convirtieron en refuerzo para los trenes de aterrizaje. Las tiras de aluminio de los fuselajes deprimidos se adaptaron para reparaciones estructurales. Incluso la munición se administró con sus propios cálculos, asegurando una distribución equilibrada incluso en tiempos de escasez. En 1945, la tasa de despegues abortados debido a fallas técnicas en las unidades Red Tails era menor que la de las unidades blancas estacionadas a solo 80 kilómetros de distancia. Si la guerra se gana con lo que despega, comienza con aquellos que reconstruyen lo que ha caído. Y los hombres de Ramitelli, incluso invisibles en los periódicos e ignorados en las medallas, sostuvieron la reputación de los Red Tails con llaves de torque, aceite y silencio. Uno de los oficiales blancos, mientras visitaba la base para una inspección sin previo aviso, señaló en su informe: «Es como si estuvieran operando una línea de producción en el campo. Nunca he visto una disciplina mecánica como esta». Estos elogios, raros y moderados, nunca se transformaron en un reconocimiento formal, pero los números hablaban por sí mismos. Los aviones del 335 Duo pasaron en promedio 4 horas menos en tierra entre misiones que los Mustang de los grupos 306 y 308. Y aunque estos grupos registraron una caída en la tasa de preparación durante los últimos meses de la guerra, los Red Tails mantuvieron la consistencia, incluso cuando enfrentaron más salidas y una menor prioridad logística. Una estadística que rara vez aparece en los libros. El 86% de los aviones de los Red Tails estaban en condiciones operativas completas en abril de 1945, la segunda tasa más alta entre todas las unidades del 15º Comando Aéreo. Y, sin embargo, no se entregó ni una placa ni una condecoración oficial al equipo de piso negro de Ramitelli. Los nombres fueron olvidados, las funciones, absorbidas por la máquina del tiempo. Pero la historia no desaparece. Ella simplemente cambia su tono. Y en esta parte del conflicto, el tono es de reverencia. Reverencia por las manos que operaban en la oscuridad, que improvisaban éticamente, que sostenían una guerra sin disparar una sola bala. Los Red Tails no ganaron solos. Volaron con alas apoyadas por ingeniería de resistencia. Y cada cerrojo apretado bajo el cielo de Italia también fue un acto de justicia. Porque, como diría uno de los mecánicos después de la guerra, al ser entrevistado por un periodista, no podíamos volar, pero me aseguré de que volaran como ángeles. Un ángel no necesita ser el centro de atención, necesita el cielo. Y mientras los cazas de cola roja trazaban su trayectoria en la historia, sus sombras llevaban las marcas de aquellos que lucharon sin huir. Pero incluso eso, el enemigo no se dio cuenta, porque el siguiente informe de la Luftwaffe, interceptado en mayo de 1945, llevaría una frase curiosa: «No podemos entender cómo mantienen tal presencia en el aire». La respuesta, como siempre, estaba en lo que el prejuicio alemán se negaba a calcular: la fuerza que proviene de lo invisible. Y esa fuerza ahora estaba a punto de convertirse en un símbolo de un cambio más grande. Un cambio que comenzaría con una firma presidencial. En el corazón de la Alemania que se derrumbaba,
mientras la Luftwaffe se desmoronaba y el Tercer Reich comenzaba a desmoronarse. 32 pilotos del 372º Grupo de Cazas estaban en cautiverio, capturados en misiones sobre territorio enemigo y enviados a campos de prisioneros de la Luftwaffe. Lo que parecía ser un nuevo infierno pronto resultó ser uno de los episodios más irónicamente humanos de toda la guerra. Estos hombres, que anteriormente se habían enfrentado al desprecio dentro de sus propias filas, ahora descubrieron una forma inesperada de respeto, dentro de un campo nazi. El teniente Alexander Jefferson, derribado sobre el sur de Alemania en agosto de 1944, fue llevado al Stalag Luft Enteri, el mismo campo que albergaba a los prisioneros británicos representados en The Great Escape. Cuando se le preguntó, Jefferson esperaba hostilidad. Lo que recibió fue una carpeta de documentos. Uno de los oficiales alemanes, que hablaba inglés con fluidez, comenzó el interrogatorio con una frase que nunca olvidó. «Eres el hijo de la señora Jane Jefferson, ¿verdad? Maestro en Detroit». El piloto guardó silencio. El oficial continuó. «Estudiamos a nuestros enemigos y respetamos a los buenos conductores». La inteligencia alemana había reunido archivos sobre cada miembro del 332º, no por ideología, sino por tácticas. Sabían que estaban tratando con una fuerza real. En una carta escrita por Jefferson, ahora libre, se desahoga. La mayor vergüenza fue no ser prisionero de los alemanes. Fue darme cuenta de que recibía más respeto de ellos que de muchos hombres uniformados en mi propio país. En el campo, los prisioneros blancos, una vez lejos en los aeródromos, llegaron a ver a los Red Tails no como colegas de color, sino como compañeros de guerra. Después de todo, allí estaban todos en el mismo suelo helado, compartiendo el mismo pan duro y enfrentando la misma incertidumbre sobre el mañana. Un navegante del B-17, también prisionero, escribió en su diario: «Cuando nos enteramos de que algunos de nuestros Red Tails habían sido capturados, todos en la cuadra se pusieron de pie. Nos protegieron allá arriba. Ahora era nuestro turno de proteger aquí abajo». La humanidad floreció donde no había lugar para ella. Los propios guardias alemanes, parte de una fuerza en desintegración, trataron a los pilotos negros con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, no por altruismo, sino por pragmatismo y respeto técnico. En sus palabras, estos hombres saben volar, saben cómo luchar, y cumplen sus misiones. En cruel contraste, las cartas enviadas por las familias de los pilotos tardaron más en llegar a los campos que a los oficiales blancos, porque a menudo eran retenidas en los centros postales del ejército de los Estados Unidos. El prejuicio persistió, incluso donde la guerra había cesado, y esta contradicción, vivida en silencio por cada Red Tail capturado, creó un dilema moral que resonaría mucho más allá de las cercas de alambre de púas. La guerra era clara, la paz era turbia. En suelo alemán, estos hombres experimentaron una dolorosa paradoja: más igualdad bajo la custodia del enemigo que bajo las leyes del país que juraron proteger. Es a este tipo de verdad a la que la historia rara vez da voz, pero existe, y tiene el peso de 1000 informes. La ironía de esta historia es que la solución siempre ha estado por delante de todos: respetar el mérito, la competencia y la humanidad. Si valoras el rescate de estas narrativas olvidadas y quieres ver más historias donde la técnica y la moral se encuentran, te gusta y te suscribes. Esto fortalece este canal y nos permite seguir arrojando luz sobre hechos que merecen ser recordados. Porque lo que sucedió en Stalag Lufthansa no fue solo una broma, fue una revelación. Y todavía resonaba en los pasillos de Washington, donde se estaba redactando una nueva directiva, una orden ejecutiva que desafiaría décadas de segregación institucional. En 1948, 3 años después de que los Red Tails desarmaran sus Mustangs, la firma de un presidente pondría fin a la división racial en el ejército de los Estados Unidos. Pero este cambio no surgió del discurso, nació de la actuación. Y en las siguientes páginas de la historia, la lógica de Truman enfrentaría su mayor prueba: transformar el respeto táctico en igualdad real. En 1945, cuando terminó la guerra y los cielos de Europa se quedaron en silencio, la mayoría de los pilotos del 332º Grupo de Caza tomaron la ruta opuesta, de la tranquila gloria de Ramitelli al ruidoso anonimato de las calles estadounidenses. No hubo desfile, ninguna banda militar los esperaba en las estaciones, ni decoraciones en la plaza pública. Los ángeles de la cola roja
que se habían enfrentado a los aviones de la Luftwaffe, habían protegido a los bombarderos sobre Berlín y habían desafiado los límites técnicos y morales de la aviación de combate, regresaron a un país que todavía los veía como experimentos en lugar de héroes. Algunos fueron recibidos con miradas sospechosas. Otros, por letreros escritos con tinta espesa, está prohibida la entrada de negros. El teniente Charles Dryden, condecorado por su servicio en el Mediterráneo, no recibió una invitación a las ceremonias conmemorativas en su ciudad natal. Cuando buscaba empleo civil, se le negaron 6 aerolíneas comerciales, todas ellas alegando falta de vacantes. El capitán Roscoe Brown, quien derribó un avión Me-262 a 12.000 metros, fue ignorado por los medios locales. Su historia solo salió a la luz décadas después, en una entrevista universitaria. Y el teniente Lee Archer, uno de los ases de combate del grupo, volvió a trabajar como asistente de ascensor por un breve periodo, hasta que consiguió un trabajo en el sector público, no por el rango, sino por el esfuerzo por borrar sus antecedentes militares para adaptarse a los estándares raciales de la época. Los Estados Unidos de la posguerra parecían tener prisa por olvidar. Los archivos del Departamento de Guerra, que detallaban el impecable desempeño técnico del 331 se archivaron sin divulgación. Ningún documental, ninguna biografía autorizada, ninguna película. Mientras tanto, los pilotos de unidades blancas, con tasas de éxito más bajas, recibieron nombramientos, cargos políticos y contratos con compañías de aviación. La segregación posterior a la victoria fue más sutil, pero no menos devastadora. La lógica era clara. Había espacio para el mito de los héroes del aire, siempre y cuando esos héroes fueran del color correcto. Incluso dentro del propio ejército, los ascensos a los Red Tails se han estancado. Los oficiales que habían comandado escuadrones enteros vieron sus carreras congeladas o redirigidas a tareas administrativas. Y en las academias de guerra, donde se discutieron las tácticas y doctrinas de la Segunda Guerra Mundial, no se mencionaron los Red Tails. Sus manuales de combate no fueron estudiados. Sus lecciones, ignoradas. El olvido era institucional y estratégico, porque admitir que el grupo segregado tuvo un desempeño superior pondría en duda toda la estructura de mando basada en la raza. Sería reconocer con datos que la exclusión no es técnica, sino política, pero la historia tiene sus formas de filtrarse por las grietas. En la década de 1950, durante los debates sobre la desegregación en el ejército, se reabrió uno de los informes secretos de la Fuerza Aérea. En él, una frase destacada por el general Lucius Clay resumía el impacto de los Red Tails. En ningún momento de la guerra, una unidad aérea ha demostrado tal grado de disciplina, consistencia operativa y enfoque de misión como la 332A. Su raza no influyó en su eficiencia, excepto para mejor. Esta frase, nunca publicada oficialmente, circuló como un susurro entre los defensores de la desegregación militar, y fue una de las piezas que apuntalaron la orden ejecutiva 9981, firmada por Harry Truman en 1948, que finalmente prohibió la discriminación racial en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero incluso esa victoria llegó demasiado tarde para muchos. De los más de 900 pilotos entrenados en Tuskegee, menos del 10% permaneció en la aviación militar después de la guerra. La mayoría se rindió, cansado, se rompió contra el muro invisible del prejuicio institucionalizado, y se fue a casa, con sus medallas escondidas en su cajón y sus uniformes doblados junto con su dignidad herida. La victoria, después de todo, no fue de ellos, era de Estados Unidos, pero no un Estados Unidos que los incluyera. La ironía es que, mientras los Red Tails desaparecieron de la escena pública, sus hazañas perduraron en un lugar inusual, en los informes de la Luftwaffe, en los interrogatorios de prisioneros alemanes, recogidos en el período de posguerra. Se mencionan repetidamente los combatientes de cola roja, siempre acompañados de términos como despiadados, persistentes, tácticamente superiores. Un oficial capturado en el norte de Italia informó: si veíamos las colas rojas, sabíamos que la misión estaba perdida. Incluso en la derrota, los alemanes habían registrado lo que Estados Unidos estaba tratando de olvidar. Pero los vientos de la historia son pacientes, y décadas más tarde, cuando cineastas, historiadores y veteranos comenzaron a rescatar los fragmentos de esta historia silenciada, la verdad encontró su camino de regreso.
El rugido de los motores puede haber cesado, pero el silencio de la injusticia resonó más fuerte, y esta reverberación se sentiría en la cultura, la política y la memoria colectiva, porque el olvido no es el final, es solo el intervalo entre el hecho y su reconocimiento. Y justo antes, ese reconocimiento cruzaría las puertas de la Casa Blanca, en una reunión que reuniría pasado, redención y justicia en un mismo hangar. El 29 de marzo de 2007, bajo la cúpula de mármol del Capitolio de los Estados Unidos, resurgieron los sonidos de la Segunda Guerra Mundial, no como explosiones o motores, sino como aplausos. Ese día, más de 6 décadas después del final del conflicto, un grupo de hombres vestidos con chaquetas oscuras y boinas rojas fue llamado al centro del salón principal. El Congreso, en un acto solemne, entregó al 336º Grupo de Caza, los aviadores de Tuskegee, la medalla de oro, la más alta condecoración civil estadounidense. Fue el reconocimiento oficial de una historia que el país había tardado demasiado en contar. Entre los homenajeados, el coronel retirado Charles McGee, con más de 400 misiones de combate en 3 guerras, recibió el honor con manos firmes y ojos llorosos. No vinimos aquí a disculparnos, dijo el presidente del Senado. Hemos llegado a reconocer lo que Estados Unidos ha tardado en ver, que han sido héroes completos, no a pesar del color de su piel, sino con él. El camino hasta ese momento fue largo. En las décadas de la posguerra, los Red Tails se mantuvieron vivos solo en las comunidades negras, en los periódicos locales, en reuniones discretas de veteranos y en los archivos conservados por las familias. Durante años, su historia se transmitió de generación en generación como un secreto de honor. Fue solo a partir de la década de 1980 que las universidades, los periodistas y los cineastas comenzaron a reconstruir lo que los informes oficiales habían borrado. Los documentales, como The Tuskegee Airmen de PBS, han roto el silencio con imágenes, voces y mapas tácticos. El cine, con producciones como Red Tails, 2012, amplió la escala y la emoción, llevando la historia de pilotos negros a los hogares de millones de personas. Pero incluso antes de las pantallas, el punto de inflexión comenzó en el papel. La Orden Ejecutiva 981, firmada por el presidente Harry Truman en 1948, abolió formalmente la segregación en el ejército. Y aunque no mencionó directamente a los aviadores de Tuskegee, los archivos del Pentágono revelan que su desempeño fue un factor determinante en la decisión. Un memorando interno fechado en abril de 1948 decía: la persistencia de la discriminación debilita la moral y desperdicia talentos probados. Talentos que tenían sus nombres, caras y colas pintados de rojo. La transformación del olvido en reverencia fue gradual pero inevitable. En 1998, el entonces presidente Bill Clinton autorizó la creación del Sitio Histórico Nacional de los Aviadores de Tuskegee, preservando los hangares originales de Alabama como un hito nacional. En 2001, el general Benjamin O. Davis Jr., comandante de los Red Tails, recibió un honor póstumo con el cambio de nombre de una base aérea en su memoria. En 2009, el mundo fue testigo de una imagen que llevaba más que simbolismo. Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos, saludó personalmente a un grupo de Red Tails antes de su toma de posesión. Entre ellos había hombres que, 60 años antes, no habían tenido derecho a usar el mismo baño que sus contrapartes blancas. Ahora, fueron recibidos en la Casa Blanca. Algunos de los que le estrecharon la mano tenían más de 90 años. Todos llevaban la misma mirada, una mezcla de sorpresa, orgullo y justicia. Pero quizás el momento más poderoso fue el más tranquilo. Durante la ceremonia en el Capitolio, después del himno nacional y los discursos oficiales, el piloto Walter Robinson se acercó a un joven cadete de la Fuerza Aérea. El cadete, un afroamericano, vestía uniforme con una precisión impecable. Robinson, en voz baja, dijo: «Volamos para que pudieras despegar. Este es el verdadero legado de los Red Tails». Más que victorias aéreas, más que números o medallas, lo que construyeron fue un nuevo nivel de posibilidades. Transformaron la exclusión en referencia, el prejuicio en reputación. Su trayectoria dio forma a las políticas de inclusión de las Fuerzas Armadas y allanó el camino para miles de pilotos, ingenieros,
comandantes y generales negros que vinieron después. La cola roja se ha convertido en un símbolo no solo de precisión táctica, sino de superación institucional. Hoy en día, los aviones de la Fuerza Aérea con la insignia de Red Tails todavía vuelan sobre formaciones en eventos oficiales, no como una pieza de museo, sino como una unidad operativa activa. El nombre Tuskegee ha pasado de ser una excepción a convertirse en un ejemplo, y los informes previamente archivados se estudian en academias militares. Lo que era invisible ahora es fundamental. La memoria finalmente ha encontrado su altitud de crucero. Y como dijo el general Daniel James III, hijo de uno de los primeros instructores de Tuskegee y el primer afroamericano en comandar la Guardia Nacional Aérea, demostraron que la excelencia no reconoce el color, y la patria, incluso atrasada, reconoce la excelencia. Pero queda una pregunta, como un eco en la cabina de la historia. ¿Qué habría sido del país y del mundo si se hubiera creído en ellos desde el principio? Esta respuesta no cabe en una decoración, pero está a punto de emerger, justo cuando uno de los propios nazis, un piloto de la Luftwaffe, interrogado después de la rendición, describió su experiencia frente a los Red Tails en el aire, y su confesión arroja luz sobre la dimensión última de ese impacto. La Luftwaffe nunca los mencionó en comunicados oficiales. Los llamaron anomalías, interferencia temporal, e incluso en los registros de combate, hubo un esfuerzo casi patológico para evitar la admisión directa. Los cazas de cola roja, aunque claramente identificados, a menudo se describían solo como escuadrones aliados hostiles, pero en los interrogatorios realizados después de la rendición de Alemania, lejos de la propaganda y la retórica racial, la verdad emergió en voz baja. Uno de los pilotos más experimentados del Jagdgeschwader 27, interrogado por oficiales británicos, soltó: «Cuando vimos el resplandor rojo en las colas, supimos que nuestros bombardeos estaban perdidos. No valía la pena intentarlo». Esa frase, presentada en un anexo del informe, es quizás la confesión más poderosa que la ideología nazi se haya atrevido a hacer en público, porque los Red Tails no solo ganaron en el aire, ganaron en la mente del enemigo. El miedo que impusieron no se basó en números superiores ni en armamento más avanzado. Se construyó sobre el pilar más temido por cualquier régimen racista, la innegable competencia de aquellos que fueron declarados inferiores. Aquí es donde la historia se curva y el espectador también está llamado a inclinarse. Lo que estamos viendo no es solo una narrativa de guerra. Es una tesis moral sobre cómo el prejuicio convierte la ignorancia en estrategia y cómo la realidad, tarde o temprano, pisotea la teoría. La Luftwaffe lo subestimó. El Estado Mayor estadounidense lo dudaba. Los periódicos lo ignoraron. Pero incluso con todo esto, los Red Tails despegaron. Misión tras misión, escolta tras escolta, formaron un legado técnico, moral y simbólico que ninguna propaganda pudo borrar. Su disciplina se convirtió en doctrina. Su moral se volvió táctica. Su humildad se convirtió en fuerza. Y el mundo, aunque tardíamente, se ha visto obligado a reconocer que los silenciados también dejan ruido. Solo escúchalos atentamente. En tiempos en que las ideologías modernas intentan nuevamente enmascarar los prejuicios con ropas técnicas, la lección de Tuskegee es una vez más urgente. El enemigo de hoy no puede usar esvásticas o uniformes de cuero, pero su estructura es familiar. Doctrinas basadas en jerarquías raciales, culturales o sociales que excluyen el talento y niegan la humanidad. Y es por eso que esta historia sigue siendo importante, porque nos muestra que la verdadera revolución no ocurre en las salas de mando, sino en los hangares olvidados, las pistas improvisadas, los turnos de mantenimiento bajo la lluvia y los vuelos silenciosos de aquellos a quienes nunca se les permitió cometer errores. Los Red Tails no pidieron estatuas. Solo pedían combustible, municiones y la oportunidad de demostrar que eran tan letales como cualquier otro piloto estadounidense. Y esa oportunidad, cuando finalmente llegó, se aprovechó con precisión quirúrgica. No querían aplausos, querían un regreso seguro de los bombarderos, querían eficiencia, querían respeto técnico, recibieron miedo del enemigo y olvido del aliado, pero volaron de todos modos. Hoy, dado el peso de esta historia, surge una pregunta inevitable. En un mundo saturado de ruido, donde las victorias ruidosas dominan el centro de atención, ¿todavía reconocemos a los que ganan en silencio? ¿Somos todavía capaces de aplaudir a los que llevan la moral?
no por vanidad, sino por deber. Quizás, mientras escuchamos los informes de los Red Tails, estamos escuchando más que recuerdos de guerra. Tal vez estemos escuchando un llamado, un recordatorio de que la verdadera fuerza no grita, vuela. Y mientras el cielo esté despejado, siempre habrá alguien, ignorado, desacreditado, subestimado, listo para demostrar que lo imposible aún se puede lograr. Y en la siguiente parte, esta tesis se sellará con números irrefutables, porque, al final, incluso los datos se inclinan ante la moralidad. Cuando el último caza de la Luftwaffe cayó bajo el fuego de los Red Tails, no fue solo una victoria aérea. Fue el colapso final de una ideología basada en la arrogancia técnica, la supremacía racial y el desprecio logístico. El Reich, que se burlaba del experimento de los pilotos negros como si fueran piezas desechables, terminó la guerra mendigando combustible, buscando piezas bajo los escombros y retirándose ante una fuerza que no sabían clasificar, porque no encajaba en sus manuales ni en sus prejuicios. La doctrina nazi se derrumbó no con una explosión, sino con el ruido silencioso de los bombarderos que llegaban intactos a los objetivos, escoltados por aquellos que se suponía que iban a fallar. La guerra se ganó mucho antes del último disparo, en un momento en que la industria estadounidense producía motores en masa, mientras Alemania desmantelaba trenes para extraer acero. Pero hay una lección que va más allá de las fábricas, más allá de las cabinas. Lo que esta historia demuestra es que la logística conquista el mito. La disciplina vence la duda y la moralidad, por silenciosa que sea, destruye cualquier mentira vestida de uniforme. Los Red Tails no fueron una excepción. Eran la consecuencia inevitable de un sistema que subestimaba lo que no podía entender. Competencia bajo opresión, excelencia forjada en la exclusión. E incluso en los archivos del enemigo, esta verdad quedó registrada. Un general de la Luftwaffe admitiría años después: perdimos la guerra contra las locomotoras de Ford, contra los rieles de Estados Unidos, y por esos luchadores de cola roja que nunca nos dejaron acercarnos. Si valoras la investigación y la verdad histórica detrás de las narrativas olvidadas, disfruta de este video y suscríbete al canal. Comenta ahora: ¿cuál fue el hecho más impactante que descubriste sobre esta historia? Activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Porque la saga de Red Tails no termina aquí. Todavía hay archivos, misiones y nombres que deben recordarse. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble. No pidieron ser leyendas, simplemente hicieron su trabajo y cambiaron el cielo para siempre.